Presente, ahora y siempre. 30.000 detenidos desaparecidos. Presente, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Quiero reivindicar la postura del pueblo de Trelew. Todo lo que significó la llegada de los presos, su compromiso, todo lo que vivieron después, cómo lucharon por su autonomía, por su libertad y para defender esa solidaridad comprometida y revolucionaria que tuvieron en su momento. Gracias, compañero. Soy Hilda Bonardi de Toschi. Mi compañero era Humberto Adrián Toschi, del Ejército Revolucionario del Pueblo, fusilado en la base Almirante Sar de Trelew el 22 de agosto del 72. Él comienza su militancia un tiempo cercano al Cordobazo. Nos casamos el 9 de junio del 71 y él es detenido el 30 de agosto del 71 con Santucho, Gorriarán Merlo, Jorge Ula y él. Caen los cuatro juntos. Cuando lo trasladan, bueno, yo recibo la orden de seguir con mi función militante acá. Dice, yo me tenía que venir a vivir acá al sur. Bueno, mi nombre es Axel Binder, estoy recientemente graduado de la licenciatura en Historia y soy becario del CONICET. De alguna manera, todas las explicaciones dominantes de lo que fue el Trelewazo giran en torno de algo que yo llamo una tríada explicativa, es decir, lo que es la llegada en 1971 de los presos al penal, la fuga y masacre y el Trelewazo. Y bueno, y antes de ese 71, es como dice Tomás Eloy Martínez, que de alguna manera es de donde partimos en la investigación. Antes no pasaba nada, Trelew era una ciudad en la que solo corría el viento. Nuestra principal hipótesis es de que sí, de que pasaban cosas, pero justamente discurrían o transcurrían de espaldas al poder. Trelew con una sola calle pavimentada, todas las calles que llegaban a esa calle principal y única, con ripio, con bellísimos amaneceres y espectaculares atardeceres. Era como que unas dos ciudades muy chicas, pero con las cuales no pasaba nada. Pero que obviamente no era así, había toda una cosa por debajo, porque después los hechos la fueron demostrando, ¿no? Toda esa paz, llamémosle, que aparentaba, no era tal. Nosotros no podemos entender lo de los 70 y la magnitud que tuvo, por lo tanto, como hecho histórico la masacre, si pretendemos entenderlo nada más a partir de la acción de los grupos político-militares, de los grupos que se planteaban la tarea de la organización de la violencia política, lo que comúnmente se conoce como grupos guerrilleros, por fuera del movimiento total que estaba realizando la sociedad.
el punto de surgimiento lo podemos ubicar básicamente en el gran proceso de descolonización. In the battle of the world, which communism has in mind for this whole planet. Y yo planteaba ahí como un hito fundamental, un primer hito clave, a Vietnam, básicamente a Vietnam desde la famosa batalla de Dien Bien Phu, que es la batalla de 1954 en la cual derrotan al ejército francés. Digamos, el siguiente hito histórico, muy además claramente para América Latina, es la Revolución Cubana de 1959. Y el tercer hito uno lo podría plantear en ese gran movimiento social que se da en 1968 a nivel mundial. Que no solo era una ruptura política, sino una profunda ruptura social, ¿no? Donde se ponían en cuestión todos los criterios culturales y sociales dominantes, ¿no? Del cual fue parte posterior todo lo que se vivió en Argentina, como hito histórico también en Argentina, de lo que fue 1969, el cordobazo, los rosariazos. 1969 entonces constituye una bisagra por dos motivos. Primero por lo que significa como hito del ciclo de rebelión general de lo que estaba sucediendo a nivel nacional y los primeros síntomas públicos de manifestaciones y de proclamas en contra del régimen a nivel regional, sino que también empieza a cambiar el perfil productivo la provincia, empieza a transformarse la estructura económica. No había trabajos muy estables, recién empezaba con ese parque industrial incipiente, había mucha prostitución. Esto también empieza de alguna manera a acumular demandas, a acumular insatisfacciones en el seno de la sociedad regional, que de alguna manera se suman con todo el descontento, la oposición, la crítica de lo que estaba sucediendo a nivel nacional, y también con todo el florecimiento político que entre 70 y 71 empieza a asistir también nuestra ciudad. Y yo creo que en ese intercambio de solidaridad, afecto, contención, que lleva a la gente de Trelew hacia el penal, la gente del penal le devuelve en discusiones políticas con muchísimo respeto, ¿no? Y le empiezan a dar ejemplos concretos de por qué luchaban, relacionándolo con la vida cotidiana que tenía la gente de acá, ¿no? Con muchos obreros no calificados, con muy bajos salarios. Entonces la gente empieza obviamente a hacer una relación tan directa entre sus necesidades y que estaba entroncada con la lucha que los compañeros llevaban a cabo. Muchos de ellos seguían encontrándose afuera para rediscutir lo que habían recibido, ¿no? Fue algo maravilloso en esa época lo que se vivió acá, ¿no? El mensaje, el contenido de la masacre de Trelew, sin duda, era un ataque a todo el proceso de movilización social. En ese sentido, ellos lo ejemplifican, podríamos decir, con el asesinato selectivo de un grupo de dirigentes. La masacre también encubría muchos otros delitos que tuvieron que ver y violaciones a los derechos humanos que tuvieron que ver con los familiares. La familia de Pujadas fue devastada y otras familias también fueron perseguidas. Los miembros de las comisiones de solidaridad o más o menos cercanos tuvieron que exiliarse, tuvieron que esconderse, estuvieron presos, fueron secuestrados, como en el caso de Solari Irigoyen o Amaya. Amaya fue asesinado con saña, es decir,
fue golpeado con saña como para asesinarlo. Fue secuestrado Bell, que había sido miembro de una comisión de solidaridad. Es decir, que para muchos actores, no solo en este medio, sino en otros lugares del país, vinculados a la fuga o vinculados a los detenidos en la zona, fueron hostigados durante muchísimo tiempo. Todo lo que son las prácticas, yo le diría prácticas sociales genocidas, digamos, represivas, desde el Estado-Nación hacia los movimientos sociales, es un continuum. En el 2006, la base de Almirante Sar, digamos, cuando salta el espionaje, justamente tiene que ver con esa práctica, ¿no? Con esa práctica institucional. Y donde un tema central, el foco, dijo en algún momento el Cabo Alegre, estaba centrado en la Cátedra Libre de Derechos Humanos 22 de agosto, en los hechos que tenían que ver con el 22 de agosto y en todas las personas que de algún modo retomaban estos episodios de la historia para reflexionar sobre lo que había sucedido y sobre nuestro futuro. Por ejemplo, este es legajo número 15, actividades culturales. Esta es una carpeta que es el seguimiento al grupo de teatro El Grillo, que lo siguen desde 1961 hasta el 73. Particularmente centrado en el grupo de teatro El Grillo y en el contenido político-ideológico, digamos, de las obras que presentaban. Esto es de abril de 1973, ¿sí? Y el documento dice: ha trascendido de buena fuente, sin confirmación, conjunto teatro vocacional El Grillo de Trelew tendría el propósito de presentar para 22 de agosto próximo una farsa y sátira de los sucesos acaecidos en la base aeronaval Trelew con motivo de cumplirse el primer aniversario de la muerte de 16 guerrilleros evadidos al cárcel de Rawson. Digamos, acá es un ejemplo clarito, y esto con respecto a un grupo que obviamente muchos de los que integran este grupo de teatro habían sido, tenían relación con las comisiones de solidaridad. Bueno, yo soy María Raquel Camps Pargas, soy hija de Alberto Miguel Camps y Rosa María Pargas. Mi papá fue uno de los 3 sobrevivientes de la masacre de Trelew. Mi mamá estaba presa en el penal de Rawson cuando fue la fuga, era de la tanda que se quedó, que no pudo escaparse. Mi papá está asesinado en el año 77 y mi mamá desaparecida en el mismo momento. Tengo como una relación muy, digamos, muy pegada o muy nostálgica con Trelew porque mi mamá y mi papá se conocen dentro del penal. De hecho, ellos no tuvieron una relación muy, digamos, casi sin contacto. Se comunicaban con un agujero que habían hecho los compañeros para poder comunicarse y pasarse notas y cosas. Entonces, cuentan una anécdota que hacían como una pirámide humana para que mi papá pueda charlar con mi mamá. Y así hay muchísimas anécdotas, ¿no? Pero bueno, lo que venía a decir con esto que vos me preguntabas es que de que acá también surgió el amor. Está bueno como para verlo desde otro punto, ¿no? Y esta mañana ir al penal, me mata ir al penal. Esa es la segunda vez que entro. Me mata por esta historia de amor que te digo, ¿no? A mí se me juegan entrando ahí, quizás que no tanto la muerte, ¿no? Sino más esa vida que no pudo ser. ¿Vio sangre? Vi sangre en el pasillo. ¿Los impactos de bala los vio en los calabozos o los vio en el pasillo? Los impactos de bala no había en los calabozos. No había en los calabozos. No. Había en el pasillo.
En el pasillo había roces, en esta pared había impactos. En el fondo. Sí. Vamos a lo que usted percibió concretamente. Sí, y son cosas que recolecté y llevé. Lo que encontré acá, allá. Un obstáculo importante ha sido la falta de colaboración de la Armada en referencia con documentos que obran en su poder. Concretamente, el sumario militar que hizo el oficial Bautista nunca se encontró. Te muestro esto que puede ser por ahí interesante, que es el tema de unas fotos que aparecen, en un momento dado le acercan al fiscal una nota que dice que el área de inteligencia de la Armada estaba destruyendo documentación. Dice, Abadal junto con el subdirector Cajiano, son director de inteligencia, han ordenado una urgente limpieza exhaustiva de todas las oficinas sobre documentación comprometedora en derechos humanos. Apareció esta foto y más, cuando se la llevamos, ordenó su urgente destrucción. No puede. Y le envía, supuestamente le envía algo que parece ser fotos del momento en que están los cuerpos sangrando, tirados en los calabozos de la base, ¿no? Fíjate que tiene hasta el logo de un folio de la Marina. Es decir, esto ha formado parte de algún documento oficial. El famoso tema del sumario militar. Hay un sumario militar por todo esto, por la fuga, por las responsabilidades, que nunca apareció. Y esto parece ser parte de ese sumario, lo cual da la pauta de que existe. Y estos documentos no pueden desaparecer. El Estado los conserva y seguramente están en algún lado. Pero bueno, no se han logrado, los legajos finalmente fueron llegando, pero este sumario militar no se consiguió nunca. Una pieza clave para entender cómo, por ejemplo, cómo se arma el encubrimiento, pero también son documentos de ese momento, horas posteriores. Ahí debió haber autopsias, debió haber informes médicos sobre el estado, y eso, por ejemplo, te ayuda a saber si hubo tiros de gracia o no. Eso desapareció. El caso concreto de Sosa, hemos conocido al menos un decreto donde se lo encomendó, un poquito tiempo después de la masacre, una comisión en Estados Unidos por 1 año y 1 día, decía el decreto. No solo Sosa. Hay varios oficiales, eso consta en la causa, varios oficiales y suboficiales que fueron, Marandino fue a Estados Unidos, Sosa fue a Estados Unidos, Bravo fue a Estados Unidos, lo sacaron inmediatamente de circulación. Es decir, que todos estos cambios se producen de la zona, se van inmediatamente, pero de la Argentina se van antes del siguiente gobierno constitucional. Durante muchísimos años nunca se supo dónde estaba. Mejor dicho, no lo supimos nosotros, porque Sosa siguió dando clases en la Escuela de Inteligencia de la Armada y siguió teniendo una actividad normal, y yo diría que en algún momento pienso que accedió a esos cargos porque era considerado casi como un héroe. Evidentemente hay una tarea de protección, de reinserción y de seguimiento que continuó a lo largo del tiempo. De hecho, Bravo sigue en Estados Unidos. Hoy es ciudadano, como decíamos, ciudadano norteamericano. Así que sí, la protección llega hasta el día de hoy y es importante que la recordemos, ¿no? O sea, estas personas han seguido teniendo actividad militar, ascendiendo en sus cargos en la Armada, enseñando, dando cursos de inteligencia a otros, aún en época democrática. Sí, yo ayer elegí un poema que mi mamá hace dentro del penal posterior a la masacre, en donde se la basa el capitán Sosa. Es una poesía de las que más me gusta a mí. Y ayer leer este poema en la base aeronaval Almirante Sar para mí fue una revancha también. Lo comparto. El poema dice: la voz vino temprano, sonó de lejos, rompió el silencio del encierro, pero uno le pone el nombre a la muerte o no le cree. Al mediodía cantó el dolor, los nombres fusilados. Cada uno de nosotros recogió la bronca de los disparos por la espalda, asimiló la ausencia como pudo y estamos aguardando.
porque vino un nombre mezclado entre nosotros, porque las cosas van cambiando y hay un Señor que sin saber bien por qué también está esperando. Reviso la lista del combatiente muerto y entiendo que el motivo irá grabado en los 16 proyectiles que usaremos o en las 16 formas de matar lo que elijamos. Miles de ojos te espían, no te escondas, capitán. La memoria y la verdad siempre estuvo eso. Ahora la justicia es necesaria, y aunque sea de hace 40 años atrás, no importa. Creo que está bueno que se pueda juzgar, pase el tiempo que pase. Juzgarlo, que se castiguen los responsables, aunque hayan pasado 40 años, tiene que ver con reconstruir algunas heridas muy profundas de la Argentina. Y este juicio lo que demuestra es que nunca hay que bajar los brazos, que hay que luchar por la verdad, y cuando la verdad es tan contundente ante esos hechos, lo único que tiene que hacer es actuar la justicia. Ellos transcurrieron su vida y nuestros viejos no. Entonces a mí no me pone feliz. Sé que tiene que pasar, esto tiene que estar, yo me siento enfrente de ellos porque me tienen que ver, de que estamos, de que la pelea sigue, de que no queremos que pase nunca más y que queremos que sea de la forma que se tiene que hacer, mediante la justicia, mediante las leyes. No, yo creo que nos fuimos transmitiendo entre todos ese deseo de verdadera justicia. Y que se va a lograr. Yo creo que sin ninguna duda se va a lograr. Obviamente que eso no va a solucionar todos los problemas políticos, económicos, culturales y sociales que tenemos. Pero sí creo que tiene que ayudar a combatir ese veneno a largo plazo que estas prácticas sociales genocidas instalaron, que es la impunidad. Yo no sé la trascendencia que pueda tener el juicio, pero sí creo que lo que se va a ventilar en el juzgado va a tener una enorme trascendencia para la historia regional. Es decir, porque es muy difícil retomar narraciones falsas, narraciones tergiversadas, narraciones elaboradas especialmente para la ocasión. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Y creo que de los tantos lugares, cientos de lugares que tiene el Centro Cultural de Rawson para que la comunidad participe en esos juicios, va a haber seguramente lugares compartidos con compañeros que no están pero que se sienten, que uno puede dialogar y decir Mariano y tantos, bueno, acá estamos, acá llegamos, y es posible, y nunca bajar los brazos, seguir y pedir justicia, nunca olvidar, eso es fantástico. Mirá vos. Me flaqueó el... Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado. Yo creo que tenemos que celebrar el hecho de que estemos en un juicio y celebrar haber llegado a esto. Obviamente, en celebrar, porque se alcance al menos algo de justicia, lo que no podría pasar es que dejemos de ser solidarios con todas las violaciones que hoy día se producen con los derechos humanos. Lo que creo que no debe pasar es que hoy cualquier violación de derechos humanos sufra una demora, pueda ser obstaculizada su investigación y su defensa, y que las víctimas no sean reparadas.
Porque una de las cosas que creo que nos pasó como sociedad es que justamente por naturalizar la impunidad estamos sufriendo esas consecuencias hoy, digo. Y pienso en el hoy, en juicios que es por todos conocidos con prácticas que son continuación de las prácticas sociales genocidas, en juicios como el de Antillanga. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento.